Un multimillonario encuentra a dos niñas gemelas sin hogar frente a la tumba de su padre. Lo miran y dicen, «Lo siento, abuelo, vinimos a verte». El hombre sonríe con confusión. Pero este no es su abuelo. Hasta que las palabras de la niña lo dejan sin habla. El otoño pintaba los árboles de rojo y dorado cuando Nathan Collins empujó la reja de hierro del cementerio. Sus pasos resonaban sobre el sendero de piedra mientras caminaba entre las lápidas con un ramo de lirios blancos firmemente sujeto en la mano. Había pasado exactamente un año desde la muerte de William Collins, un magnate de los negocios, y su padre. Nathan ajustó su abrigo oscuro contra el viento frío. A los 35 años dirigía un imperio financiero y vivía solo en una mansión y rara vez sonreía. Era el legado perfecto de William Collins, sólido e intacto. Al girar hacia el pasillo de las lápidas más imponentes, Nathan se detuvo en seco. Alguien estaba en la tumba de su padre. No eran adultos como había esperado, sino dos niñas pequeñas. Estaban de espaldas a él inclinadas sobre la lápida de mármol negro, donde William Edward Collins brillaba en letras doradas. Nathan frunció el ceño. Los niños no eran visitantes comunes en esa sección exclusiva del cementerio, y menos aún niños solos, y estas dos se veían particularmente fuera de lugar, con ropa sencilla y gastada el cabello desordenado, sin ningún adulto alrededor. Se acercó despacio sin querer asustarlas. La niña más pequeña, que no debía tener más de 4 años, colocaba un puñado de flores silvestres aplastadas al pie de la lápida. La mayor, quizá de 6, sujetaba con fuerza la mano de su hermana. Nathan estaba a solo unos pasos de ellas, cuando escuchó claramente la vocecita de la menor. «Lo siento, abuelo. Vinimos a verte». Se quedó paralizado. Abuelo, esas niñas estaban llamando abuelo a su padre. La mayor se arrodilló y alisó la tierra recién removida frente a la lápida. Mamá no pudo venir. Está enferma. Nathan dio unos pasos más. Las hojas secas crujieron bajo sus zapatos alertando a las niñas de su presencia. Se dieron la vuelta de inmediato con los ojos muy abiertos como dos pares de faros. Lo que Nathan vio estuvo a punto de hacerlo retroceder. La niña mayor tenía unos ojos azules impactantes, exactamente del mismo tono que veía cada mañana en el espejo. Ojos Collins. «Hola», dijo intentando mantener la voz firme pese al torbellino que se formaba en su mente. «¿Están visitando esta tumba?» La niña mayor asintió sin soltar la mano de su hermana. Ambas lo observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. «Vinimos a ver al abuelo», dijo la mayor. Nathan sintió una extraña oleada recorrerle el cuerpo. Miró la lápida, luego a las niñas, y una sonrisa confusa se dibujó en su rostro. «Pero este no es su abuelo», dijo señalando la lápida. «Este es William Collins. Era mi padre». Las niñas no parecieron sorprendidas. De hecho, la menor sonrió dejando ver sus dientes de leche. «¿Eres el tío Nathan?», preguntó la mayor con sus ojos azules, examinando su rostro. Nathan sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Tío? ¿Cómo sabían esas niñas su nombre? ¿Cómo sabes quién soy?», preguntó con la voz más débil de lo que pretendía. «Mamá tiene fotos tuyas del periódico», respondió la niña. «Dijo que te pareces al abuelo cuando era joven». El mundo de Nathan empezó a girar. Las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzaron a encajar. «¿Quién es su madre?», preguntó casi temiendo la respuesta. «Emily Carter», respondió la niña. «Está en el hospital. La señora del refugio nos dejó venir porque mamá siempre quiso, pero no pudo». Las palabras de la niña le quitaron el suelo bajo los pies. Emily Carter. Un nombre que no significaba nada para él, y que de pronto parecía significarlo todo. Si William Collins era el abuelo de esas niñas, y Nathan no tenía hermanos, al menos ninguno que él conociera. «¿Y ustedes cómo se llaman?», preguntó con la boca seca. «Yo soy Lily», dijo la mayor, «y ella es Sophie. Somos las nietas del abuelo Collins». Nathan miró la tumba de su padre, luego a las niñas, y de nuevo a la tumba. William Collins, el hombre que creía conocer aparentemente, había tenido otro hijo o hija, y esas niñas serían sus sobrinas.
¿Se están quedando en un refugio?, preguntó, notando una vez más la ropa gastada y el aspecto descuidado de las niñas. Lily asintió. Solo por ahora, hasta que mamá se mejore. Nathan no pudo decir nada más. Un torbellino de preguntas inundó su mente. ¿Quién era Emily Carter? ¿Cómo había conocido a su padre? ¿Por qué William nunca había mencionado otra familia? Y si esas niñas realmente eran sus nietas, eso significaba que Nathan tenía un hermano o una hermana que nunca había conocido, mirando a esas dos niñas pequeñas aparentemente descuidadas. Nathan sintió que todo su mundo se sacudía. Todo lo que creía saber sobre su familia se volvió de pronto incompleto. Y lo peor de todo era que la única persona que podía explicarlo todo yacía ahora en silencio bajo aquella fría lápida de mármol. Esa noche Nathan no pudo dormir. La imagen de las dos niñas en el cementerio no dejaba de rondarle la mente. Lily y Sophie, las nietas de William Collins, sus supuestas sobrinas sentadas en su oficina con las luces de Manhattan brillando a través del ventanal panorámico. Hacía girar un vaso de whisky entre los dedos sin beber. Si esas niñas eran realmente hijas de una hermana cuya existencia él nunca había conocido, ¿por qué su padre nunca había mencionado nada? William Collins no era conocido por ser sentimental, pero ocultar a una hija entera. Emily Carter, murmuró para sí. Abrió su portátil y escribió el nombre en un buscador. Aparecieron miles de resultados, pero ninguno parecía relevante. Añadió William Collins a la búsqueda. Nada significativo. Tras unos minutos mirando la pantalla, Nathan tomó una decisión. Cogió el teléfono y marcó un número que rara vez utilizaba. Frank, soy Nathan Collins. Necesito un favor urgente. Frank Dawson era el jefe de seguridad de Collins Enterprises, un exoficial de policía al que William había contratado años atrás. Si alguien podía encontrar información sobre Emily Carter, era él. Necesito que averigües todo sobre una mujer llamada Emily Carter. Tiene dos hijas pequeñas, Lily y Sophie. Al parecer están en algún refugio de la ciudad. Y Frank, sé discreto. Tras colgar, Nathan mantuvo la mirada fija en la ciudad a través de la ventana. ¿Por qué esas niñas lo habían afectado tanto? Tal vez porque por primera vez en años, algo había roto la burbuja de previsibilidad en la que vivía. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Frank había hecho su trabajo con eficiencia. Señor Collins, encontré a su Emily Carter. Tiene 28 años, trabaja como enfermera en el Hospital Mercy. Lleva 3 días ingresada por neumonía. Sus hijas Lily, de 6 años, y Sophie, de 4, están temporalmente en el refugio Hope en Brooklyn. ¿Estás seguro de que es la persona correcta?, preguntó Nathan mientras ya se vestía. Completamente seguro. Encontré su registro de nacimiento. Madre Margaret Carter, fallecida hace 5 años. Padre no registrado. Nathan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Envíame todos los detalles y la dirección del refugio. 30 minutos después, Nathan conducía su propio coche por el puente de Brooklyn, algo que rara vez hacía. Normalmente prefería a sus chóferes, pero ese día necesitaba privacidad. Siguió las indicaciones del GPS hasta un barrio de edificios antiguos y aceras agrietadas. El refugio Hope estaba en un edificio de ladrillo rojo que había conocido tiempos mejores. Nathan aparcó y respiró hondo antes de bajar del coche. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría su presencia? Y más importante aún, ¿qué haría si descubría que las niñas realmente eran sus sobrinas? En la recepción, una mujer de mediana edad con el cabello entrecano levantó la vista de una pila de papeles. ¿Puedo ayudarlo? Buenos días. Mi nombre es Nathan Collins. Busco información sobre Lily y Sophie Carter. La expresión de la mujer cambió al instante. Señor Collins, las niñas mencionaron que ayer conocieron a alguien en el cementerio, dijo observándolo de arriba abajo. Nunca imaginé que sería usted el Nathan Collins. ¿Sí? Bueno, estaban visitando la tumba de mi padre, explicó él, incómodo por el reconocimiento. Parecían creer que era su abuelo. La mujer dudó un instante.
Soy Marta Wilson, la directora del refugio. ¿Por qué no pasa a mi oficina para que podamos hablar? En la pequeña oficina con archivos apilados y una planta marchita en el alféizar de la ventana, Marta le indicó una silla. Las niñas llegaron hace 3 días cuando su madre fue hospitalizada. Emily está sola, no tiene familia cercana. Las pequeñas no tenían a dónde ir. ¿Y el padre de las niñas?, preguntó Nathan. Marta negó con la cabeza. No hay ningún padre presente. Por lo que entiendo, Emily ha criado a las niñas sola desde que nacieron. Nathan dudó antes de formular su siguiente pregunta. ¿Señora Wilson? Una de las niñas dijo que mi padre William Collins era su abuelo. ¿Eso significa que Emily sería mi hermana Marta? Alzó las cejas. No conozco todos los detalles, señor Collins, pero Emily mencionó una vez que su madre había tenido una relación con un hombre poderoso que nunca reconoció la paternidad. Un nudo se formó en la garganta de Nathan. Me gustaría verlas, a las niñas, y también quisiera saber cómo encontrar a Emily en el hospital. Marta lo observó durante un momento. Las niñas están en la sala de juegos. Puedo llevarlo allí. En cuanto a Emily, está en el Hospital Mercy, habitación 412. Pero, señor Collins, estos niños ya han pasado por demasiado. Si no piensa involucrarse de verdad, quizás sea mejor no alimentar sus esperanzas. Sus palabras golpearon a Nathan como una bofetada. Entiendo su preocupación, pero necesito descubrir la verdad. En la sala de recreación, unos 10 niños jugaban bajo la supervisión de una mujer joven. Nathan reconoció de inmediato a Lily y Sophie, sentadas en una mesa pequeña dibujando. Cuando lo vieron, ambos pares de ojos se abrieron de par en par. Sophie corrió hacia él tomando a Nathan por sorpresa. «Tío Nathan, viniste a vernos». La espontaneidad de la niña lo descolocó. Lily se acercó con más cautela. «¿Viniste a llevarnos a ver a mamá?», preguntó con la esperanza brillando en sus ojos azules tan parecidos a los suyos. «Yo vine a ver cómo están», dijo Nathan, agachándose a su altura. «Y sí, también quiero saber cómo está su mamá». Después de 20 minutos hablando con las niñas, Nathan salió del refugio con la dirección del hospital y una sensación extraña en el pecho. Las niñas eran inteligentes y dulces, a pesar de sus circunstancias, y el parecido físico, especialmente con Lily, era imposible de ignorar. El Hospital Mercy era una estructura gris e impersonal. Nathan pasó por recepción, explicó a quién iba a visitar y subió al 4º piso. El corazón le latía con fuerza cuando se detuvo frente a la habitación 412. ¿Qué le diría a esa mujer que podría ser su hermana? Llamó suavemente y entró. La habitación era sencilla, con 2 camas separadas por una cortina. En la cama, junto a la ventana, una mujer joven hojeaba una revista. Al verlo, sus ojos, del mismo azul que los de Lily, se abrieron con sorpresa. «Hola», dijo Nathan, deteniéndose en la puerta. «¿Eres Emily Carter?» Ella cerró la revista despacio sin apartar la mirada. «Sí». «Y tú debes de ser Nathan Collins». Había una tensión en su voz que lo sorprendió. No era miedo, sino otra cosa, una mezcla de resentimiento y cautela. «Tus hijas me conocieron ayer en el cementerio», explicó él acercándose a la cama. «Estaban visitando la tumba de mi padre». Emily soltó un suspiro corto. No deberían haber ido allí solas. Marta prometió que las mantendría en el refugio. «¿Están bien?», la tranquilizó Nathan. «Acabo de verlas». Un silencio tenso llenó la habitación. Nathan reunió el valor para hacer la pregunta que le daba vueltas en la cabeza. «Emily, tus hijas llamaron abuelo a mi padre. Dijeron que tienes fotos mías». ¿Por qué Emily lo miró durante un largo momento antes de responder? Su rostro estaba pálido, con ojeras marcadas, pero había firmeza en su expresión. «Porque William Collins también fue mi padre», dijo al fin, «lo que te convierte en mi medio hermano». Aunque ya lo sospechaba, escucharlo confirmado hizo que Nathan se apoyara en la pared para no perder el equilibrio. ¿Cómo?, preguntó. «Cuando mi madre Margaret trabajaba como asistente ejecutiva en Collins Enterprises en 1995, explicó Emily con una voz ahora plana, como si contara una historia ensayada muchas veces. Ella tenía 24 años.
Tu padre tenía 50 y ya estaba casado con tu madre. Tuvieron una relación durante casi un año. Nathan cerró los ojos un instante. La línea temporal encajaba. En 1995, él solo tenía 5 años. Cuando mi madre quedó embarazada, continuó. Emily, tu padre negó que el bebé fuera suyo. Le ofreció dinero para resolver el problema. Cuando ella se negó, la despidió y le pagó una suma para que desapareciera. La obligó a firmar documentos prometiendo no volver a contactarlo ni reclamar la paternidad. Nathan sintió el estómago revuelto. Sonaba exactamente a algo que William Collins sería capaz de hacer. Entonces, ¿cómo supiste que él era tu padre?, preguntó. Mi madre nunca me lo ocultó. Guardó recortes de periódicos y fotos suyas en eventos. Siempre me dijo quién era mi padre, aunque él no quisiera saber nada de mí. Emily esbozó una sonrisa triste. No era amarga, ¿sabes? Decía que a pesar de todo él le había dado a mí, y que eso era lo que importaba. Nathan acercó una silla y se sentó. ¿Por qué nunca lo buscaste? ¿O a mí? Emily soltó una risa seca. ¿Para decir qué? Hola, soy tu hija ilegítima, la que pagaste para mantener oculta. Además, él hizo que mi madre prometiera no hacerlo y ella cumplió su palabra. Después de que murió pensé en intentarlo, pero entonces descubrí que estaba embarazada de Lily. Las prioridades cambian. ¿Y el padre de las niñas?, preguntó Nathan. El rostro de Emily se endureció. No está presente. Nunca lo estuvo. Nathan asimiló todo en silencio. Su padre, el gran William Collins, había ocultado a una hija durante décadas. Había comprado el silencio de una mujer. Y luego la había abandonado mientras estaba embarazada. Cuando me enteré de que William había muerto, continuó Emily. Pensé en ir al funeral, pero me pareció incorrecto. Nunca me quiso en vida. ¿Por qué me querría en su muerte? Pero prometí a las niñas que algún día las llevaría a ver la tumba de su abuelo. Nunca imaginé que sucedería de esta manera. Nathan miró a aquella mujer que acababa de conocer y que compartía su misma sangre. Una hermanastra que su padre había ocultado deliberadamente. Emily no tenía ni idea. Si lo hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho?, preguntó ella con un tono ahora desafiante. ¿Me habrías buscado? Lo dudo mucho. Ustedes los Collins son todos iguales. Solo les importa el imperio, las apariencias. Eso no es justo, protestó Nathan. No supe nada de ti hasta ayer. Y ahora que lo sé, ¿qué quieres que haga, Emily? Se acomodó en la cama mirándolo con desconfianza. ¿Por qué estás aquí, Nathan? ¿Por culpa? ¿Curiosidad? ¿O te preocupa que vaya a la prensa con la historia secreta del gran William Collins? Quiero ayudar, respondió él sorprendido por su propia sinceridad. Tus hijas, mis sobrinas, están en un refugio. Tú estás enferma. Somos familia. Emily negó lentamente con la cabeza. No, Nathan. Compartes mi sangre, pero eso no nos convierte en familia. La familia son las personas que están ahí, que se apoyan mutuamente. No necesito tu caridad tardía. No es caridad, insistió. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Por qué? Para aliviar tu conciencia o para limpiar la memoria de tu padre. La amargura en sus palabras le dolió. Nathan se puso de pie impactado por la hostilidad defensiva de Emily. Había imaginado muchas reacciones, pero no una resistencia tan vehemente. Mira, sé que no nos conocemos y entiendo tu desconfianza, pero tus hijas son mis sobrinas. Tú eres mi hermana y acabo de descubrir que mi padre ocultó una parte entera de mi familia durante toda mi vida. Estoy tratando de asimilarlo tanto como tú. La mirada de Emily se suavizó un poco. Por un instante Nathan vio vulnerabilidad en sus ojos. No necesito que nos salves, Nathan. Hemos estado bien hasta ahora. ¿Bien? En un refugio mientras tú estás en el hospital, Nathan se arrepintió de esas palabras en cuanto salieron de su boca. El rostro de Emily volvió a endurecerse. No me juzgues. Siempre he hecho lo mejor que he podido. Un mal momento no define quién soy ni cómo crío a mis hijas. Nathan respiró hondo. Lo siento. No quise juzgarte. Solo déjame ayudar, Emily, por favor. Podemos ir despacio.
Necesitas recuperarte y las niñas necesitan algo mejor que un refugio temporal. Emily lo observó durante un largo momento. ¿Por qué te importa tanto? Acabas de conocernos. ¿Por qué? Nathan dudó buscando las palabras adecuadas. Porque eres la única familia que me queda. Y tal vez ya es hora de corregir los errores de mi padre, aunque él no esté aquí para hacerlo. Un silencio pesado llenó la habitación. Finalmente, Emily habló con un tono más calmado. Dejemos algo claro, Nathan. Aceptar tu ayuda no significa que confíe en ti, ni que de repente tengas derecho a tomar decisiones sobre nuestras vidas, si es que siquiera decido aceptarla. Nathan asintió lentamente. Lo entiendo. Es tu decisión. Pero quiero que sepas que ahora estoy aquí, y no voy a desaparecer. Emily no respondió, pero había algo distinto en su mirada. Aún no era aceptación, pero quizá era el primer paso hacia algo que ninguno de los dos podía definir. Nathan hacía girar un bolígrafo entre los dedos, mientras miraba la pantalla de su computadora sin verla realmente. Habían pasado 3 días desde su encuentro con Emily en el hospital, y no podía dejar de pensar en ella y en las niñas. La idea de tener una familia cuya existencia nunca había conocido lo perseguía como una sombra. El intercomunicador de su escritorio sonó interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Collins, el señor Davidson del consejo está aquí para la reunión de las 10», anunció su asistente. «Hazlo pasar, Claire», respondió Nathan acomodándose la corbata e intentando apartar a Emily de su mente. Robert Davidson, director legal de Collins Enterprises desde hacía más de 20 años, entró en la oficina con su habitual postura rígida. Era uno de los pocos ejecutivos que habían trabajado directamente con William Collins y que continuaron tras su muerte. Nathan saludó con una inclinación formal de cabeza. «Recibí tu correo sobre los contratos en Asia, pero confieso que me intriga más el otro asunto que mencionaste». Nathan señaló la silla frente a él. «Gracias por venir, Robert. Sí tengo un tema delicado que discutir». Davidson dejó su maletín sobre la mesa. «¿Tiene que ver con que estés investigando a una mujer llamada Emily Carter?» Nathan se quedó helado. «¿Cómo sabes eso? Frank Dawson habló conmigo ayer». Le preocupaba que pudieras estar siendo engañado por alguna estafadora. Davidson se inclinó hacia adelante. «Nathan, ¿quién es esa mujer?» Por un momento Nathan consideró mentir, pero algo dentro de él se negó. «Es la hija de mi padre, mi hermanastra». El rostro de Davidson palideció visiblemente. «Eso es imposible». «No lo es. William tuvo una relación con su madre en 1995. Le pagó para que desapareciera cuando quedó embarazada». Nathan observó con atención la reacción del abogado. «Pero tú ya lo sabías, ¿verdad, Robert Davidson?» Se acomodó las gafas visiblemente incómodo. «Tu padre me consultó en su momento sobre algunos acuerdos de confidencialidad, pero nunca confirmó que tuviera una hija. Pues sí la tenía, y ahora ella tiene 2 hijas, mis sobrinas». Nathan se levantó y caminó hasta la ventana. «Viven en un refugio, Robert. Emily está enferma sin dinero mientras yo vivo en esto», dijo señalando la lujosa oficina. «Un palacio corporativo». Nathan, el tono de Davidson se volvió cauteloso. «Entiendo tu conmoción, pero debes considerar las implicaciones. Si esta mujer es realmente hija de William, podría tener derecho a una parte significativa de la herencia. Los accionistas estarían furiosos sin mencionar el escándalo para la imagen de la empresa». «Lo sé», respondió Nathan con más dureza de la que pretendía. «Además», continuó Davidson, «¿cómo puedes estar seguro de que es quien dices ser? ¿Has considerado una prueba de ADN? Hay muchos oportunistas ahí fuera». Nathan se giró para mirarlo de frente. «¿Has visto a sus hijas, especialmente a Lily, la mayor? Tiene los mismos ojos que yo, que mi padre». «Las coincidencias existen», replicó Davidson. «Nathan, fuiste criado para liderar esta empresa. Eres el único heredero legítimo de William. No lo arruines todo por un posible error, o peor aún por un fraude elaborado». Sus palabras golpearon a Nathan como un puñetazo. Era exactamente el tipo de cosa que su padre habría dicho proteger el imperio,
Por encima de todo, la imagen pública por encima de la verdad. «Voy a ayudarla», declaró Nathan, sorprendiéndose incluso a sí mismo por la firmeza de su voz. Davidson suspiró. «Si estás decidido, al menos sé prudente. Te sugiero un acuerdo de confidencialidad antes de cualquier ayuda financiera y sin duda una prueba de ADN». Después de que Davidson se marchó, Nathan permaneció junto a la ventana, observando el bullicio de Manhattan abajo. Personas con prisa, cada una con su propia historia, sus propios secretos familiares. ¿Cuántos otros William Collins existirían en el mundo? Hombres poderosos negando sus responsabilidades, ocultando partes enteras de sus vidas. Su teléfono vibró. Un mensaje del hospital. Emily sería dada de alta esa misma tarde. Sin pensarlo dos veces, Nathan tomó su abrigo y las llaves del coche. El refugio Hope parecía aún más deprimente bajo la débil luz del final de la tarde. Nathan aparcó frente al edificio de ladrillo y respiró hondo antes de bajar. Había pasado todo el día pensando en qué le diría a Emily, cómo podría convencerla de aceptar su ayuda. Martha Wilson lo recibió con una sonrisa cansada. «Señor Collins, qué sorpresa. Emily acaba de regresar del hospital. Está en la habitación 14 con las niñas». «¿Cómo está?», preguntó Nathan. «Mejor pero agotada. Insistió en salir hoy, aunque los médicos recomendaron más tiempo. Es terca, está preocupada por las cuentas por las niñas». Nathan asintió, sintiendo una mezcla de admiración y frustración. «¿Puedo verla?». Martha lo condujo por los pasillos estrechos, hasta una puerta al final del corredor. Llamó suavemente y la abrió. «Emily, tienes visita». La habitación era pequeña, con 2 camas individuales y una litera. Lily y Sophie estaban sentadas en el suelo jugando con muñecas gastadas, mientras Emily ordenaba ropa en una cómoda. Al ver a Nathan, su rostro mostró sorpresa y luego desconfianza. «Niñas», dijo Martha, «¿por qué no me ayudan a preparar unos bocadillos para todos?». Sophie se levantó de un salto emocionada, pero Lily miró a su madre con duda. «Está bien, cariño», la tranquilizó Emily. «Ve con la señora Wilson». Cuando las niñas salieron, un silencio pesado llenó la habitación. Emily se sentó en el borde de la cama, visiblemente cansada. «No esperaba verte tan pronto», dijo. «Me dijeron que te dieron el alta hoy», respondió Nathan, quedándose cerca de la puerta. «¿Cómo te sientes mejor?». «No puedo permitirme estar enferma mucho tiempo», dijo señalando alrededor. «Como ves, nuestro plan B no es precisamente de 5 estrellas». Nathan recorrió con la mirada el espacio reducido, las paredes descascaradas, la ventana que apenas cerraba. La culpa volvió a invadirlo. «Emily, quiero ayudar. Puedo encontrarte un apartamento, pagar tus gastos médicos, asegurarme de que las niñas tengan todo lo que necesitan». Emily cruzó los brazos. «¿Y a cambio de qué?». La pregunta lo tomó desprevenido. «A cambio de nada. Somos familia». «Familia», repitió ella con una sonrisa triste. «Me conoces desde hace menos de una semana, Nathan. No somos familia solo porque compartamos la mitad del ADN». «Entonces déjame conocerte», insistió él. «Déjame ser parte de la vida de las niñas. Son mis sobrinas». Emily estudió su rostro durante un largo momento. «¿Por qué es tan importante para ti? ¿Es culpa o solo un proyecto de caridad para sentirte mejor por ser el único hijo del gran William Collins?». Sus palabras dolieron, pero Nathan reconoció el mecanismo de defensa detrás de ellas. «No es eso en absoluto. Tal vez incluso sea egoísta. He pasado toda mi vida solo, Emily. Mi madre se fue cuando yo tenía 10 años. Mi padre era... bueno, ya sabes cómo era. Crecí rodeado de personas que querían cosas de mí, no estar conmigo». Algo en la expresión de Emily se suavizó. «¿Y crees que el dinero va a arreglarlo todo? ¿Que va a sanar las heridas que mi madre cargó durante años? ¿Que va a darle a mis hijas un abuelo que nunca quiso conocerlas?». No, admitió Nathan. «Sé que mi fortuna no puede borrar lo que hizo mi padre, ni deshacer el sufrimiento que pasaste, pero puede darte un futuro mejor». Emily bajó la mirada hacia sus manos con la determinación aún visible en su rostro cansado. «Puedo cuidar de mis hijas sola. Siempre lo he hecho». «No lo dudo», respondió Nathan.
pero nadie debería tener que hacerlo todo solo. Ni tú ni yo. Un silencio cayó entre ellos menos tenso que antes. Nathan comprendió que no podía obligar a Emily a aceptar su ayuda. Ella había pasado toda su vida siendo fuerte sobreviviendo sin el apellido Collins. Su resistencia no era simple terquedad, era autoprotección. «Piénsalo», dijo finalmente. «No por ti, sino por Lily y Sophie. Ellas merecen más que este lugar, más que vivir preocupadas por las cuentas médicas y el alquiler». Emily no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más baja. «Lo pensaré, pero no prometo nada». Para Nathan eso era suficiente por ahora. Dejó una tarjeta de presentación sobre la cómoda. «Mi número personal. Llámame cuando se aclaró la garganta decidas, o si necesitas algo». Al salir del refugio, Nathan sintió una mezcla extraña de emociones. Parte de él temía que Emily nunca llamara, que rechazara su ayuda por completo. Otra parte temía lo contrario, que aceptara y que él no supiera cómo ser el hermano que ella necesitaba. Mientras conducía de regreso a Manhattan con los rascacielos alzándose en el horizonte, como centinelas de su privilegio, Nathan supo que decidiera lo que decidiera Emily, su vida ya no volvería a ser la misma. Los secretos de William Collins lo habían cambiado todo, y ahora debía decidir qué tipo de hombre quería ser, una copia de su padre, o alguien completamente distinto. Nathan no podía dormir. Por tercera noche consecutiva se encontró en la terraza de su apartamento, contemplando la ciudad iluminada debajo. Su encuentro con Emily en el hospital lo había sacudido más de lo que esperaba. Una hermana, unas sobrinas, una familia cuya existencia nunca había conocido. Dio un sorbo a su whisky dejando que el líquido ámbar le quemara la garganta. Parte de él quería ayudar a Emily y a las niñas de inmediato, sacarlas del refugio, ofrecerles un hogar cómodo, pagar las cuentas médicas, asegurarse de que las niñas recibieran una buena educación. Al fin y al cabo tenía dinero suficiente para varias vidas, pero otra parte dudaba. ¿Y si estaba actuando con demasiada prisa? ¿Y si Emily realmente no quería su ayuda? ¿Y si se involucraba demasiado y terminaba decepcionado? O peor aún, ¿y si decepcionaba a las niñas? El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Frank Dawson. «Señor Collins, tengo la información que pidió sobre el refugio Hope», dijo la voz grave de Frank, cansada incluso por teléfono. «Es un lugar decente, financiado en su mayoría por donaciones privadas. Acogen a familias en crisis temporal por un máximo de 3 semanas». 3 semanas, Nathan frunció el ceño. «Y después las familias tienen que encontrar otro lugar. Emily Carter y las niñas llevan allí 5 días. Ella ha estado hospitalizada 3 de ellos». Nathan le dio las gracias y colgó. 3 semanas no era mucho tiempo. Emily estaría débil después de la neumonía, posiblemente incapaz de trabajar durante un tiempo. ¿A dónde irían después? Volvió a mirar la ciudad pensando en la mirada defensiva de Emily. Ella no quería su caridad, eso había quedado claro. Pero, ¿y si había otra manera? Una que respetara su orgullo y aún así ofreciera ayuda real. A la mañana siguiente, Nathan condujo hasta el refugio Hope. Martha Wilson lo recibió con una sonrisa cansada pero sincera. «Señor Collins, qué agradable sorpresa. ¿Viene a ver a las niñas?» «En realidad me gustaría hablar con usted primero», respondió siguiéndola hasta su pequeña oficina. «Quiero ayudar, pero de una manera que Emily pueda aceptar». Martha le señaló una silla. Es una mujer orgullosa y tiene buenas razones para desconfiar de la familia Collins. «Lo sé», admitió Nathan. «Por eso necesito su orientación. ¿Qué es lo que más necesita el refugio en este momento? ¿Y qué necesitarán Emily y las niñas cuando se vayan?» Los ojos de Martha se iluminaron. «Bueno, en cuanto al refugio, siempre necesitamos suministros básicos. Alimentos no perecederos, productos de higiene, ropa de cama. Nuestro sistema de calefacción también funciona solo a media capacidad». Durante la siguiente hora, Nathan escuchó con atención las necesidades del refugio y las preocupaciones específicas sobre la situación de Emily. Martha explicó que Emily necesitaría tiempo para recuperarse por completo de la neumonía, que las niñas necesitaban estabilidad, y que encontrar un nuevo apartamento asequible
sería el mayor desafío inmediato. ¿Tiene algún ahorro?, preguntó Nathan. Marta suspiró. Casi nada. Las enfermeras no ganan mucho, y siendo madre soltera de 2, dejó la frase en el aire. Cuando Nathan salió de la oficina de Marta, ya tenía un plan. No sería fácil, y Emily probablemente seguiría resistiéndose, pero era un comienzo. Su primer paso fue discreto, una donación considerable al refugio Hope, destinada específicamente a mejoras de las instalaciones y a suministros. Cuando Marta intentó agradecerle efusivamente, él le pidió que no mencionara el monto de la donación a nadie, especialmente a Emily. El segundo paso fue más complicado. Nathan visitó el hospital donde trabajaba Emily y se reunió con la jefa de enfermería, explicando parcialmente la situación: que Emily era su hermana recién descubierta, que estaba pasando por dificultades, y que él quería ayudar sin socavar su independencia. «Es una enfermera excelente», afirmó la supervisora, «pero nuestro departamento enfrenta recortes presupuestarios. No podemos ofrecer licencia médica pagada por más de 2 semanas». Tras una larga conversación, llegaron a un acuerdo. El hospital encontraría fondos para extender la licencia médica pagada de Emily a 1 mes, permitiéndole recuperarse por completo. Nathan, por supuesto, sería la verdadera fuente de esos fondos, pero Emily no tenía por qué saberlo. 3 días después, Nathan por fin visitó a Lily y Sophie en el refugio. Las niñas lo recibieron con entusiasmo, especialmente Sophie, que corrió a sus brazos como si lo conociera desde hacía años y no semanas. «¿Trajiste regalos?», anunció señalando una pequeña mochila rosa junto a la cama. Sophie la reprendió Lily con suavidad. «No pedimos regalos así». Nathan rió. «Hoy no traje regalos, pero ¿qué les parece esto? Después de visitar a su mamá en el hospital, podemos parar a tomar helado». Los ojos de las niñas se iluminaron, e incluso Lily no pudo ocultar su sonrisa. En el hospital encontraron a Emily sentada en la cama hojeando una revista. Se la veía menos pálida que en la visita anterior, pero aún claramente débil. Al ver a Nathan, su expresión fue una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Pensé que te habías rendido», dijo después de que las niñas se fueran con una enfermera a buscar jugo. «¿Por qué pensarías eso?», preguntó Nathan sentándose en la silla junto a la cama. «Ha pasado casi 1 semana. Supuse que quizá te diste cuenta de que somos demasiado complicadas para tu estilo de vida». Nathan sonrió levemente. «Siempre asumes lo peor de la gente». «No de la gente de los Collins», respondió ella. Lo observó con atención. «Entonces, ¿por qué estás aquí, Nathan? ¿De verdad?» «Porque quiero conocer a mi hermana», respondió simplemente. «Y porque quiero que mis sobrinas sepan que tienen un tío que se preocupa por ellas». Emily apartó la mirada, señal de que sus palabras la habían tocado. «¿Y cuánto durará este interés? ¿1 mes? ¿1 año hasta que aparezca algo más importante?» «No puedo predecir el futuro, Emily. Lo único que puedo prometer es que estoy aquí ahora y que quiero estar aquí mañana también». Cuando las niñas regresaron, la conversación se volvió más ligera. Nathan se quedó casi 2 horas escuchando a Sophie describir un dibujo que había hecho en el refugio, y a Lily explicar con sorprendente detalle el libro que estaba leyendo. Observó cómo Emily interactuaba con sus hijas paciente, cariñosa, firme, cuando era necesario, y sintió una admiración creciente por esa mujer que, pese a todas las dificultades, había criado a 2 niñas tan especiales. Tal como prometió, llevó a las niñas a tomar helado. Después, mientras las veía elegir sus sabores con entusiasmo infantil, sintió una extraña sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. Durante las 2 semanas siguientes, Nathan estableció una rutina. Visitaba a las niñas en el refugio casi a diario, a menudo llevando pequeños regalos. Nada ostentoso: libros, materiales de arte para Lily, un pequeño osito de peluche para Sophie. Las llevaba a visitar a Emily al hospital y en ocasiones a breves salidas, el parque, el zoológico, una vez al cine. Marta lo observaba con una sonrisa cómplice. «Se están encariñando contigo», comentó una tarde mientras las niñas jugaban en el diminuto patio del refugio. «Yo también me estoy encariñando con ellas».
admitió Nathan, sorprendiéndose a sí mismo por la honestidad de sus palabras. ¿Y Emily? ¿Está empezando a confiar en ti? Nathan suspiró. Es complicado. A veces parece que sí. Otras veces siento que solo tolera mi presencia por el bien de las niñas. Dale tiempo, aconsejó Marta. Emily carga heridas muy profundas. Cuando Emily finalmente fue dada de alta del hospital, Nathan estaba allí para recogerla. Pareció sorprendida al verlo, pero no protestó cuando él tomó su pequeña bolsa. Las niñas están emocionadas por verte, dijo mientras caminaban por el pasillo. Lily decoró tu lado de la habitación en el refugio con dibujos para que te sintieras bienvenida. Una sombra cruzó el rostro de Emily. Odio que estén atrapadas en ese lugar. Es temporal, le recordó Nathan con suavidad. Y después que no tengo dinero para el depósito de un nuevo apartamento. Apenas me alcanza para el alquiler. Nathan dudó. Era el momento que había estado esperando, pero debía ser cuidadoso. Sobre eso, comenzó con cautela. Tal vez podamos hablar cuando regresemos al refugio. Emily le lanzó una mirada cansada, pero asintió. En el refugio, después de un reencuentro emotivo con sus hijas Emily, finalmente se sentó con Nathan en un rincón tranquilo de la sala común. Entonces, ¿de qué querías hablar?, preguntó directamente. Nathan respiró hondo. Encontré algunos apartamentos en alquiler que podrían interesarte. Barrios seguros cerca de buenas escuelas a precios razonables. Emily alzó una ceja. ¿Y exactamente cómo pago el depósito? ¿O el alquiler considerando que seguiré de baja médica por un tiempo? En cuanto al depósito, Nathan eligió sus palabras con cuidado. Me gustaría ayudar como un adelanto, no como un regalo. Puedes devolvérmelo cuando puedas, sin prisa. ¿Y por qué harías eso? Porque somos familia, dijo simplemente, y las familias se ayudan entre sí. Emily lo observó durante un largo rato como intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Y si nunca logro devolverte el dinero, entonces no lo hagas. Ese no es el punto. Para su sorpresa, Emily no rechazó la idea de inmediato. Lo pensaré, dijo al fin. Eso era más de lo que Nathan esperaba. Un pequeño paso, pero significativo. En los días siguientes, Emily empezó a mostrarse poco a poco más abierta a la posibilidad de aceptar la ayuda de Nathan. Juntos visitaron algunos de los apartamentos que él había encontrado. Eran lugares modestos, nada lujoso, pero limpios, seguros, y sin duda mucho mejores que el refugio. Emily eligió el más sencillo y asequible, un apartamento de 2 habitaciones, en un edificio antiguo pero bien mantenido, con una pequeña zona verde donde las niñas podían jugar. Cuando Nathan le entregó el cheque del depósito y el primer mes de alquiler, Emily pareció debatirse por dentro. Esto no significa que esté de acuerdo con todo, dijo aceptando finalmente el sobre. Te lo devolveré. Lo sé, respondió Nathan, resistiendo el impulso de decirle que no era necesario. Durante la mudanza, que consistió básicamente en trasladar las pocas bolsas y cajas que poseían, Nathan se dio cuenta de lo poco que realmente tenían. El apartamento, aunque pequeño, se sentía vacío. Necesitamos muebles, comentó mientras Emily organizaba ropa en un armario empotrado. Los compraré poco a poco, respondió ella. Las camas son lo más importante ahora. Todo lo demás puede esperar. Nathan quiso discutir, ofrecerse a amueblar todo el apartamento, pero sabía que sería demasiado. En su lugar sugirió, ¿y si traigo algunas cosas básicas? Una mesa sillas, quizá un sofá. Tengo algunos muebles de sobra en un depósito. No era del todo cierto, por supuesto, pero sonaba mejor que ofrecer comprar todo nuevo. Emily dudó, pero la idea de que sus hijas comieran sentadas en el suelo la hizo ceder. Solo lo básico, enfatizó. Al día siguiente, Nathan llegó con un camión de reparto que traía muebles usados comprados recientemente, pero hechos a propósito para parecer de segunda mano, una mesa de comedor sencilla con 4 sillas, un sofá cómodo, una cómoda para la habitación de las niñas y algunas lámparas. Emily observó la entrega con una expresión difícil de leer. Estos extras se ven bastante nuevos, comentó después de que los repartidores se fueron. Nathan se encogió de hombros intentando parecer despreocupado. Han estado en el depósito un tiempo.
Emily claramente no le creyó, pero para sorpresa de Nathan, no discutió. En su lugar dijo simplemente gracias. Era la primera vez que le agradecía sin reservas, y Nathan sintió como si hubiera ganado una pequeña batalla. En las semanas que siguieron, Nathan continuó con sus visitas regulares ahora al apartamento en lugar del refugio. Llevaba pequeños regalos para las niñas, y de vez en cuando algo práctico para el hogar, toallas, utensilios de cocina, una cafetera nueva cuando notó que la de Emily estaba a punto de estropearse. Cada obsequio era elegido con cuidado para que no pareciera ostentoso ni caridad, sino un gesto genuino de afecto. Poco a poco, Emily dejó de protestar ante cada nueva oferta. Una noche después de que las niñas se quedaron dormidas, Emily le sirvió a Nathan una taza de café en la pequeña cocina. ¿Por qué sigues viniendo?, preguntó de repente. La pregunta tomó a Nathan por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Ya has hecho más que suficiente para aliviar cualquier culpa que sientas por lo que hizo tu padre. No tienes que seguir haciendo esto. No estoy aquí por culpa, Emily, respondió él sosteniéndole la mirada. Estoy aquí porque tú me importas. Somos extraños. Nos conoces desde hace menos de 2 meses. Nathan dio un sorbo a su café pensando cómo explicarse. Crecí en una casa enorme con todo lo que el dinero podía comprar, pero nunca sentí que perteneciera a ningún lugar. Mi padre siempre estaba trabajando. Mi madre se fue cuando yo era niño. Estaba solo. Emily lo observó con atención, dejando de lado por un momento su habitual hostilidad. Cuando estoy con las niñas, cuando estamos todos aquí juntos, incluso con toda la tensión entre nosotros, continuó. Es la primera vez en mucho tiempo que no me siento solo. La sinceridad en las palabras de Nathan pareció sorprender a Emily. Apartó la mirada sosteniendo su propia taza de café entre las manos. Les gustas mucho, admitió finalmente, especialmente a Sophie. Nunca ha tenido una figura masculina constante en su vida. ¿Eso te molesta?, Emily pensó la pregunta. Me asusta, confesó. ¿Y si te cansas de esto? Si decides que tienes cosas más importantes que hacer, quedarían destrozadas. No voy a desaparecer, Emily. Eso es lo que todos dicen. Hasta que pasa, suspiró. Su padre prometió lo mismo. Era la primera vez que mencionaba al padre de las niñas con algo de detalle. Nathan sintió que estaba pisando terreno sensible. ¿Qué pasó con él?, preguntó con suavidad. Emily se encogió de hombros. La historia clásica, un gran romance, grandes promesas. Cuando quedé embarazada de Lily, descubrí que estaba casado. Negó que el bebé fuera suyo. Dijo que yo intentaba atraparlo. Soltó una risa amarga. Tal padre, tal hija, supongo. Parece que tengo talento para elegir hombres como William Collins. Lo siento, dijo Nathan con sinceridad. Seguí adelante sola. Cuando nació Sophie 2 años después, bueno, digamos que no aprendo fácilmente. El mismo hombre, Emily, asintió. Volvió suplicando perdón, diciendo que se había divorciado, que quería estar en la vida de Lily. Era convincente. Su rostro se endureció. Hasta que su esposa, la misma con la que nunca se divorció, me llamó cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Nathan sintió crecer una rabia hacia ese hombre al que ni siquiera conocía. Las niñas tienen algún contacto con él, ninguno. Se mudó a otro estado poco después y bloqueó mi número. Lo último que supe de él fue a través de un abogado ofreciéndome un acuerdo para que renunciara a sus derechos parentales, a cambio de que nunca pidiera manutención. Se encogió de hombros. Firmé. No quería nada de él de todos modos. La conversación dejó a Nathan pensativo. Emily tenía todas las razones para desconfiar, primero abandonada por su padre, luego por el padre de sus hijas. Hombres que prometieron y fallaron. No soy como ellos, dijo finalmente. Todos dicen que no son como los otros, respondió Emily, pero su tono era más cansado que cínico. Entonces tendré que demostrarlo, declaró Nathan, día a día. Cuando Nathan salió del apartamento esa noche, sintió que por fin entendía mejor la resistencia de Emily. También estaba más decidido que nunca a demostrarle que podía confiar en él, que no desaparecería como los otros hombres de su vida.
De camino a casa, su teléfono sonó varias veces. Era su abogado, intentando localizarlo con noticias urgentes sobre las implicaciones legales de su involucramiento con Emily y las niñas. Pero por primera vez en su vida profesional, Nathan apagó el móvil decidido a no permitir que nada interfiriera con lo que realmente importaba. Mañana se ocuparía de abogados y de sus preocupaciones. Esa noche, solo quería recordar la expresión en los rostros de las niñas cuando les prometió que volvería el fin de semana para ayudar a armar la pequeña estantería que había llevado, y el raro y precioso momento en que Emily le sonrió sin reservas al despedirse. Pequeños pasos, pequeños gestos de confianza. Solo era el comienzo, pero para Nathan lo significaba todo. Era una mañana de sábado perfecta. Cielo azul. Temperatura agradable, una suave brisa primaveral. Nathan esperaba en el estacionamiento del edificio de Emily, golpeando suavemente el volante del SUV que había alquilado especialmente para ese día. 2 días antes, había enviado un mensaje invitando a Emily y a las niñas a pasar el día juntos. Para su sorpresa, tras 24 horas de silencio, ella respondió con un simple «Está bien». Cuando Emily apareció con las niñas, Nathan no pudo evitar notar lo diferentes que se veían en comparación con la primera vez que las vio en el cementerio. Sus ropas, aunque sencillas, estaban limpias y bien cuidadas. Lily llevaba el cabello recogido en una coleta ordenada, y Sophie vestía un vestido amarillo de lunares que la hacía parecer un pequeño rayo de sol. «Tío Nathan», gritó Sophie corriendo hacia él. En los últimos meses, Sophie se había vuelto aún más cariñosa. Lily la seguía detrás con pasos más reservados, pero con una sonrisa en el rostro. Emily apareció al final visiblemente dudosa. «Entonces, ¿a dónde vamos?» «Es una sorpresa», respondió Nathan abriendo la puerta del coche, «pero prometo que les va a gustar». Durante el trayecto fuera de la ciudad, Sophie mantuvo una conversación animada sobre su nueva escuela y los amigos que estaba haciendo. Lily intervino de vez en cuando, pero pasó la mayor parte del viaje, observando en silencio el paisaje que desfilaba tras la ventana. Emily permaneció callada, lanzando miradas ocasionales a Nathan. Tras casi una hora de viaje, Nathan giró hacia un camino privado que conducía a una propiedad apartada. Unas grandes rejas de hierro se abrieron automáticamente al acercarse. «¿Qué es este lugar?», preguntó Emily, por fin rompiendo el silencio. «Un refugio de rescate de animales», dijo Nathan, aparcando cerca de una granja restaurada. «Pensé que a las niñas les gustaría ver animales y han preparado un picnic para nosotros». Los ojos de Sophie se abrieron de par en par. «Hay caballos y ponis, cabras, algunas ovejas y hasta un par de alpacas». «Así es», respondió Nathan con una sonrisa. «Y lo mejor es que podemos alimentar a la mayoría». El rostro de Lily también se iluminó, aunque intentó ocultar su entusiasmo. «Nunca he visto una alpaca de cerca». Emily parecía sorprendida por la elección del plan. «¿Cómo supiste de este lugar?» «Un amigo lo mencionó una vez. ¿Trae a sus hijos aquí todos los meses para hacer voluntariado?» Se encogió de hombros. «No es nada lujoso, pero pensé que sería divertido». Emily lo observó un instante. «Pensé que nos llevarías a algún sitio elegante o a un parque de atracciones caro». «Puedo hacerlo la próxima vez si prefieres», respondió él mientras sacaban las bolsas. «Pero pensé que algo más tranquilo sería mejor para conocernos». Una mujer de mediana edad con botas de goma y un sombrero de paja salió a recibirlos. «Señor Collins, bienvenido. Soy Marta, la encargada principal, y estas deben de ser las niñas de las que me habló listas para conocer a nuestros amigos de 4 patas». Las horas siguientes pasaron como un sueño. Sophie chillaba de alegría ante cada animal nuevo, mientras Lily se mostraba sorprendentemente hábil con ellos, especialmente con un pony testarudo que, según Marta, rara vez dejaba que alguien se le acercara. Nathan observó cómo Emily se iba relajando poco a poco primero, solo mirando a sus hijas, y luego uniéndose a la diversión. Cuando la oyó reír a carcajadas al ver a Sophie intentar imitar el sonido de una alpaca, Nathan sintió algo cálido en el pecho. Era la primera vez que la veía realmente feliz.
Durante el picnic sentados sobre una gran manta de cuadros bajo un árbol frondoso, con vistas al prado de los caballos, la conversación fluyó con más naturalidad que nunca. ¿Cómo supiste que a Lily le encantarían los animales?, preguntó Emily, mientras las niñas exploraban un huerto cercano con Marta. Nathan dio un mordisco a una manzana. Tiene muchos libros sobre animales. Lo noté la última vez que estuve en tu apartamento. Emily lo miró sorprendida. ¿Te fijaste? Claro, ¿por qué no habría de hacerlo Emily? Guardó silencio un momento jugueteando con su sándwich sin comerlo. Ni siquiera su padre se daba cuenta de lo que les gustaba. Era la primera vez que mencionaba al padre de las niñas. Nathan percibió su tensión y decidió no insistir. «Tienen suerte de tenerte», dijo simplemente. Emily miró a sus hijas a lo lejos. «Siempre quise darles lo que yo nunca tuve. Estabilidad, presencia. Mi madre hizo lo que pudo, pero trabajaba demasiado». «¿Cómo era tu madre?», preguntó Nathan en voz baja. Emily sonrió una sonrisa triste y nostálgica. Fuerte, terca. Nunca lloraba delante de mí, pero a veces la oía por la noche cuando pensaba que yo dormía. Por mi padre, Emily asintió lentamente. Lo amaba, ¿sabes? ¿De verdad? No era solo una empleada deslumbrada por un jefe poderoso como él, probablemente les dijo a sus abogados. Nathan bajó la mirada. Nunca me contó nada, que yo sepa a nadie. Simplemente actuó como si tú nunca hubieras existido. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Emily respiró hondo antes de continuar. Mi madre guardaba todas las noticias sobre él. Recortes de periódicos, revistas. Cuando murió ella ya llevaba 3 años fallecida, pero yo seguí con la costumbre. Supongo que una parte de mí siempre esperó, no sé, algún tipo de reconocimiento, alguna señal. Lo siento, dijo Nathan, sintiendo el peso de una culpa que no era suya, pero que aún así cargaba. No es tu culpa, respondió ella como si le leyera el pensamiento. Tú también fuiste víctima de su silencio en cierto modo. Cuando las niñas regresaron cargando pequeñas macetas con plantines de flores que habían plantado en el jardín, la conversación cambió a temas más ligeros. Pero algo había cambiado entre Nathan y Emily. Una pequeña barrera había caído. Más tarde alimentaron a las ovejas juntos, y Nathan logró sacar una foto perfecta de Emily riendo, mientras una cabra intentaba comerse su blusa. Cuando se la mostró, ella se quedó sorprendida. Ni siquiera recuerdo la última vez que me vi sonreír así. Deberías sonreír más, comentó Nathan. Te queda bien. Un leve rubor coloreó las mejillas de Emily y volvió su atención hacia Sophie, que los llamaba para que fueran a ver un conejito bebé. En el camino de regreso a la ciudad, las niñas se quedaron dormidas en el asiento trasero agotadas por tanta actividad. El silencio en el coche era cómodo, hasta que Emily habló con la voz casi en un susurro para no despertarlas. Ayer encontré algo. Estaba ordenando unas cajas con cosas de mi madre que estaban guardadas en casa de una amiga, y encontré un sobre que nunca había visto. Nathan la miró brevemente antes de volver a concentrarse en la carretera. ¿Qué tipo de sobre? Emily metió la mano en su bolso y sacó un sobre manila ligeramente arrugado. Cartas y algunos documentos que mi madre guardó, dudó. Son sobre tu padre, y cosas de ella que yo ni siquiera sabía. Nathan sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quieres que los vea? Emily miró el sobre durante un largo momento. Quiero, pero no aquí. No ahora. ¿Podrías venir mañana por la noche al apartamento después de que las niñas se duerman? Estaré allí, prometió. Cuando llegaron al edificio de Emily, ya estaba oscuro. Nathan ayudó a subir a las niñas dormidas hasta el apartamento. Después de acostarlas, encontró a Emily en la pequeña sala de estar. Gracias por hoy, dijo por primera vez sonando genuinamente agradecida. Fue especial para ellas. ¿Y para ti?, se atrevió a preguntar Nathan. Emily sonrió levemente. Sí, para mí también. Tú no eres lo que esperaba, Nathan Collins. ¿Qué esperabas a alguien más parecido a tu padre, supongo? Nathan sintió esas palabras como un cumplido inesperado. Entonces mañana por la noche, dijo.
Emily asintió apretando el sobre contra su pecho. A las 9. Para entonces las niñas ya estarán dormidas. La noche siguiente Nathan llegó puntualmente. Emily abrió la puerta vestida de manera sencilla con vaqueros y una camiseta azul, el cabello suelto, algo que él rara vez veía. Se durmieron rápido esta noche, dijo invitándolo a pasar. Estaban agotadas de contarle a todo el mundo en la escuela sobre los animales. La sala estaba iluminada solo por una lámpara de rincón, creando un ambiente más íntimo. Sobre la mesa de centro descansaba el sobre Manila junto a 2 tazas de té. Pasé el día preguntándome si debía enseñarte esto, admitió Emily sentándose en el sofá. Son cosas muy personales de mi madre. Si prefieres no hacerlo, no tienes que hacerlo, dijo Nathan sentándose a una distancia respetuosa. Emily negó con la cabeza. No, tienes derecho a saberlo. También es tu familia. Respiró hondo. Además encontré algo que podría explicar por qué tu padre nunca nos buscó ni siquiera después de quedarse viudo. Nathan la observó abrir el sobre con cuidado como si manejara reliquias frágiles. Sacó varias hojas, algunas amarillentas por el paso del tiempo. Esta es una carta que mi madre escribió a William, pero nunca envió. Está fechada 2 semanas antes de que la despidieran, explicó entregándosela a Nathan, cuyas manos temblaron ligeramente al tomarla. La letra era delicada y clara. Nathan comenzó a leer en silencio. William, sé que lo que estoy a punto de decir cambiará todo entre nosotros, pero no puedo seguir guardando este secreto. Estoy embarazada. Sé que esto no es lo que planeamos. En realidad nunca planeamos nada más allá de esos momentos robados en tu oficina y aquel hotel en Chicago. Pero sucedió y ahora tenemos que decidir qué hacer. Te amo, William. He sido discreta con nuestra relación como me pediste. Entiendo tu posición, tu familia, pero este bebé es parte de los dos, y no puedo fingir que no existe. Yo existo. La carta continuaba alternando declaraciones de amor y súplicas de comprensión. Nathan sintió un nudo en la garganta, al imaginar a la joven escribiendo aquellas palabras llenas de esperanza sin saber el destino que la esperaba. Nunca la envió, explicó Emily. Decidió decírselo en persona. Fue entonces cuando él le ofreció dinero para resolver el problema. Nathan devolvió la carta avergonzado por las acciones de su padre. Lo siento. Hay más, continuó Emily tomando otro documento. Este es el acuerdo de confidencialidad que firmó. Mira la cláusula 3. Nathan examinó el documento legal reconociendo el formato estándar utilizado por los abogados de su padre. La cláusula 3 establecía que Margaret Carter no podía bajo ninguna circunstancia contactar a ningún miembro de la familia Collins, incluido el propio William, su esposa, o su hijo. Si violaba el acuerdo, tendría que devolver todo el dinero recibido más una penalización. Emily explicó: mi madre usó ese dinero para empezar de nuevo para darnos una vida. No podía arriesgarse a perderlo todo. Nathan negó con la cabeza incrédulo ante la frialdad calculada de su padre, pero después de que quedó viudo. Ahí es donde se vuelve aún más sorprendente, lo interrumpió Emily, tomando otra hoja. Este es un informe de un detective privado fechado en 2015, un año después de que mi madre muriera. Nathan tomó el papel confundido. Era un informe profesional que detallaba la vida de Emily Carter. Entonces tenía 19 años, era estudiante de enfermería y trabajaba a tiempo parcial en un diner. Incluso incluía una foto de ella saliendo de la universidad. No lo entiendo, murmuró. Tu padre contrató a alguien para investigarme, dijo Emily con la voz ahora temblorosa. Sabía que mi madre había muerto. Sabía dónde estaba, qué hacía. Sabía de mí, Nathan. La comprensión golpeó a Nathan como un puñetazo. Él lo sabía, pero nunca hizo contacto. Emily asintió con lágrimas brillando en sus ojos. Eligió seguir ignorándonos incluso cuando no había nada que le impidiera conocer a su hija. Nathan dejó el informe sobre la mesa sintiendo una ira creciente hacia el hombre que lo había criado. William Collins había tenido la oportunidad de corregir su error de conocer a su otra hija, pero una vez más había elegido el silencio. «¿Hay una cosa más?», añadió Emily casi en un susurro.
Dudó, luego sacó otra hoja. Es una copia de una prueba de ADN. Nathan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Por lo que entiendo, en algún momento debió obtener una muestra mía. Tal vez un cabello, no lo sé. Confirmó lo que ya sabía: soy su hija. Con una certeza del 99,9%. El impacto dejó a Nathan sin palabras. Su padre había confirmado en secreto la paternidad, y aún así, eligió no hacer nada, no reconocer a Emily, ni decirle a Nathan que tenía una hermana. Sin pensarlo, Nathan extendió la mano y tomó la de Emily. Para su sorpresa, ella no la apartó. Permanecieron así unos instantes, unidos por el silencio, y por las revelaciones impactantes sobre el hombre que los había unido y separado al mismo tiempo. Él no nos define, dijo finalmente Nathan. Lo que hizo, las decisiones que tomó, no tenemos que cargarlas nosotros. Podemos elegir distinto. Emily apretó suavemente su mano. Llevo años intentando decirme eso, pero es difícil cuando todo lo que sabes es que tu padre no te quiso. Yo sí, dijo Nathan, antes de poder pensarlo mejor. Te quiero a ti y a las niñas en mi vida. Eres mi familia, Emily. La única familia real que he tenido. Los ojos de Emily se encontraron con los suyos, brillantes por las lágrimas no derramadas. Pero ahora había algo más en ellos. Un destello de esperanza, quizá una pequeña señal de confianza que en ese momento lo significaba todo. Siempre me pregunté cómo sería tener un hermano, admitió ella con voz baja y vulnerable. Alguien que compartiera la misma sangre, la misma historia. Yo también, confesó Nathan. Crecer como hijo único es muy solitario. Emily soltó suavemente su mano y se levantó acercándose a una pequeña repisa. Volvió con un álbum de fotos gastado. Quiero enseñarte algo, dijo, sentándose esta vez más cerca de él. Abrió el álbum en la primera página, revelando la foto de una mujer joven y hermosa, con el mismo color de cabello que Emily y ojos de forma similar. Esta es mi madre Margaret en sus 20 y tantos. Nathan examinó la imagen, notando la alegría en el rostro de la mujer. Una alegría que existía antes de que William Collins entrara en su vida y lo cambiara todo. Página tras página, Emily le mostró fragmentos de su infancia, cumpleaños sencillos, graduaciones escolares, pequeños paseos por el parque. En todas las fotos estaban solo Emily y su madre. A veces algún amigo, nunca, un padre, nunca, una familia extendida. Hizo lo mejor que pudo, dijo Emily, tocando una foto donde Margaret la abrazaba frente a un pequeño árbol de Navidad. A veces trabajaba en 2 empleos solo para darme una vida decente. Parece increíble, comentó Nathan, sintiendo una admiración genuina por la mujer que su padre había rechazado. Lo era, confirmó Emily. Sabes, cuando era pequeña solía inventar historias sobre mi padre. Decía que era un astronauta en una misión secreta o un agente del gobierno que no podía revelar su identidad. Rió con tristeza. Era más fácil que aceptar la verdad. ¿Y cuál era la verdad que tu madre te dijo?, preguntó Nathan. Emily cerró el álbum. Que mi padre tenía otra familia a la que amaba más. Que hizo una elección y no fuimos nosotros. Suspiró. Nunca habló mal de él. Decía que tenía sus razones, que era complicado. Solo cuando crecí me di cuenta de cuánto lo protegió, incluso después de todo. ¿Y tú? ¿Alguna vez quisiste buscarlo?, preguntó Nathan. Muchas veces, admitió Emily, sobre todo en la adolescencia. Incluso fui una vez al edificio donde trabajaba. Me quedé en la acera de enfrente mirando. Lo vi salir y subir a una limusina. Parecía tan inalcanzable. Nathan intentó imaginar la escena: una adolescente observando desde lejos, el padre que nunca la reconoció, mientras William Collins continuaba con su vida sin mirar atrás, sin darse cuenta de que su propia hija estaba allí mismo tan cerca. ¿Sabes qué es lo más extraño?, continuó Emily. Después de tener a las niñas, una parte de mí quería que conocieran a su abuelo, no por el dinero, sino porque la familia debería importar. Incluso escribí una carta cuando nació Lily, pero nunca tuve el valor de enviarla. Se perdió muchas cosas, dijo Nathan en voz baja.
Se perdió conocerte, verte crecer, conocer a sus nietas. Eso es algo que el dinero no puede comprar. Emily asintió, y las lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. Nathan dudó solo un instante antes de acercarse y abrazarla con suavidad. Al principio ella se tensó, pero pronto se relajó entre sus brazos, permitiéndose, quizá por primera vez, llorar por el rechazo que había cargado toda su vida. ¿Está bien?, murmuró él sosteniéndola mientras los sollozos silenciosos sacudían su cuerpo. Ya no estamos solos. Cuando Nathan salió del apartamento esa noche, algo fundamental había cambiado entre ellos. Los documentos revelados y las historias compartidas habían tendido un puente sobre el abismo que William Collins había dejado. Emily y Nathan ya no eran extraños unidos por un accidente genético. Por fin estaban empezando a convertirse en una familia. Y mientras conducía de regreso a casa, Nathan se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía solo en el mundo. Las pequeñas que había conocido en el cementerio y la hermana que nunca supo que tenía, estaban llenando lentamente el vacío que William Collins había dejado en su vida. Era solo el comienzo, el primer gesto genuino de confianza, pero para Nathan lo significaba todo. Nathan contemplaba la ciudad a través de la ventana de su oficina. La vista de Manhattan era impresionante. Rascacielos relucientes, el río a lo lejos, millones de vidas moviéndose al unísono. Era un imperio de concreto y vidrio no muy distinto del imperio que William Collins había construido y le había dejado. El teléfono sonó por cuarta vez. Era Davidson, otra vez insistiendo en hablar sobre la seria preocupación del consejo respecto a su implicación con Emily y las niñas. Nathan dejó que sonara hasta que pasó al buzón de voz. En las últimas semanas algo había cambiado en él. La noche en que Emily le mostró los documentos de su madre, la prueba de que William Collins sabía de su hija que había hecho una prueba de ADN, y aún así, eligió negarla, había despertado algo en Nathan. Ira sí, pero también determinación. No sería como su padre, no cometería los mismos errores. Se sentó en su sillón de cuero y giró para mirar la foto sobre su escritorio. Era una imagen que había tomado en el refugio de rescate animal, Sophie riendo mientras acariciaba a un conejo Lily, concentrada cepillando a un pony, y Emily observando a sus hijas con una sonrisa suave. La había enmarcado la semana anterior, reemplazando el retrato formal de su padre, que siempre había ocupado ese lugar. El contraste no podía ser más claro. William Collins siempre había visto el mundo a través del lente del beneficio y la expansión. La familia era una obligación social, un nombre que debía mantenerse y protegerse. Hasta hacía unos meses eso le había parecido normal a Nathan. Era todo lo que conocía. Ahora, al mirar los rostros sonrientes de la fotografía, comprendía que había algo más, algo que su padre nunca entendió, o que entendió y rechazó: la sencillez de pertenecer a alguien, de tener personas que se preocupan por ti, por quién eres, no por lo que posees o representas. Su teléfono personal vibró con un mensaje de Emily. Lily consiguió el papel principal en la obra escolar. Está intentando no demostrarlo, pero está súper emocionada. La función es en 3 semanas. Nathan sonrió. 3 semanas eran suficientes para reorganizar su agenda, incluso si eso significaba posponer la reunión con los inversores japoneses. Hace unos meses esa idea habría sido impensable. Ahora parecía la única elección posible. Su respuesta fue inmediata. No me lo perdería por nada. Lo hará genial. Cuando la puerta de su oficina se abrió sin previo aviso, Nathan ya sabía quién era. Davidson rara vez se molestaba en llamar cuando estaba preocupado y últimamente siempre parecía estarlo. Nathan, no podemos seguir posponiendo esta conversación, dijo el abogado dejando un grueso expediente sobre el escritorio. El consejo exige respuestas. Los rumores sobre tu familia recién descubierta se están extendiendo. Nathan alzó una ceja con la voz serena. Y Davidson lo miró genuinamente desconcertado. Estás poniendo en riesgo todo lo que tu padre construyó. Collins Enterprises siempre se ha basado en la estabilidad, en la previsibilidad. Estos acontecimientos recientes,
Están haciendo que los accionistas cuestionen tu compromiso. Nathan observó al hombre frente a él, cabello canoso, impecablemente vestido, leal, al legado de William Collins hasta el final. Davidson probablemente había sabido de Emily desde el principio. Tal vez incluso aconsejó a su padre que enterrara ese secreto. Mi compromiso, repitió Nathan pronunciando cada palabra con lentitud, está exactamente donde debe estar. Ahora mismo, debemos centrarnos en lo que es mejor para la empresa, insistió Davidson. El acuerdo que propuse resolvería todo discretamente, una suma generosa para Emily Carter y sus hijas, a cambio de confidencialidad permanente. Nathan se puso de pie, sintiendo una extraña calma pese a la tensión del momento. Robert, ¿cuántos años trabajaste con mi padre? 30 años, respondió el abogado confundido por el cambio repentino de tema. 32, corrigió Nathan. Entonces debiste conocerlo bien. Dime, ¿era feliz? La pregunta tomó a Davidson completamente desprevenido. ¿Feliz? William era exitoso, respetado. Construyó un imperio. Eso no es lo que pregunté. Davidson se ajustó la corbata incómodo. Su felicidad venía de los logros, Nathan. No era un hombre sentimental. Sabía separar los negocios de las distracciones personales. Nathan asintió lentamente. Y eso incluye descartar a una hija como si fuera un error contable inconveniente. Esa situación era complicada. No lo era, respondió Nathan con firmeza. Era bastante sencilla. Mi padre tuvo una hija. La rechazó porque no encajaba en sus planes. Le pagó para que desapareciera. Y luego, incluso sabiendo la verdad, decidió mantenerlo oculto. Así de simple. Davidson guardó silencio, incapaz de refutar la dura realidad. ¿Alguna vez te has preguntado, continuó Nathan, si eso explica por qué mi padre murió solo? ¿Por qué apenas podía pasar una hora en la misma habitación con él, sin sentirme asfixiado? ¿Por qué su única conexión real era esta empresa? Caminó de nuevo hacia la ventana, miró la ciudad por un instante, y luego se volvió hacia Davidson. No voy a hacer el mismo trato con Emily. No voy a pagar para mantener a mi propia hermana y a mis sobrinas en silencio, como si fueran un secreto sucio que hay que ocultar. Nathan, sé razonable. Estamos hablando del legado de tu padre. Exactamente, lo interrumpió Nathan. Su legado, no el mío. Y estoy empezando a darme cuenta de que quizá no quiero cargarlo de la misma manera que él lo hizo. El abogado palideció. ¿Qué significa eso? Nathan tomó la foto del escritorio y volvió a mirar los rostros sonrientes antes de responder. Significa que mañana estaré en la reunión del consejo y les diré la verdad. Toda la verdad, que William Collins tuvo otra hija, que tengo una hermana y 2 sobrinas, y que pienso reconocerlas públicamente como parte de la familia Collins. Davidson lo miró horrorizado. No puedes hablar en serio. Los accionistas entrarán en pánico. La prensa convertirá esto en un circo, probablemente, admitió Nathan con una calma que incluso a él lo sorprendió. Pero por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo lo correcto, no solo lo esperado. ¿Y si el consejo vota en tu contra? Si amenazan tu puesto. La pregunta quedó suspendida en el aire. Nathan sabía que era una posibilidad real. Los hombres y mujeres del consejo de Collins Enterprises pertenecían a la generación de su padre, conservadores, obsesionados con las apariencias, reacios a los riesgos personales. Entonces quizás sea momento de replantearse qué es lo que realmente importa, respondió finalmente. Este edificio, esta empresa, o las personas que por algún milagro llegaron a mi vida y me mostraron que hay algo más. Davidson negó con la cabeza al ver la determinación en el rostro de Nathan. Todos estarán allí mañana listos para cuestionar cada decisión que has tomado en estos últimos meses. Estaré listo, respondió Nathan. Después de que el abogado se marchara, Nathan volvió a mirar la foto que sostenía en la mano. El miedo seguía allí, por supuesto. Miedo a fallar como hermano y como tío. Miedo a perder lo que su padre había construido. Miedo a no ser lo suficientemente fuerte para sostener esta nueva visión de familia que intentaba crear. Pero por primera vez, el miedo no lo paralizaba, porque ahora había algo más grande en juego.
Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Emily. ¿Puedo pasar esta noche? Necesito hablar contigo de algo importante. La respuesta llegó enseguida, claro. Las niñas preguntan cuándo vienes. Sophie hizo galletas en su clase de cocina y guardó algunas para ti. Nathan sonrió. Galletas probablemente torcidas y quemadas hechas por una niña de 4 años. Algo tan simple, tan insignificante para la mayoría, pero que en ese momento le parecía lo más importante del mundo. Echó un último vistazo a la vista de la ciudad antes de tomar su abrigo. El Imperio Collins seguiría allí mañana pasara lo que pasara en la reunión. Pero esa noche había galletas esperándolo una obra escolar que celebrar y una familia, su familia, que proteger. Y por primera vez el camino por delante parecía perfectamente claro. La lluvia caía suavemente mientras Nathan y Emily caminaban por el parque cerca de su apartamento. Las niñas se habían quedado con una vecina dándoles a los hermanos la oportunidad de hablar sin interrupciones. En los últimos meses, esos momentos a solas se habían vuelto valiosos, una oportunidad para llenar los vacíos de sus vidas separadas. Mi madre le escribió varias veces, dijo Emily de repente, mientras se refugiaban bajo un árbol. No solo a William, sino también a tu madre. Nathan frunció el ceño. A mi madre nunca mencionaste eso. Emily se encogió de hombros mirando los charcos que se formaban en el sendero. No pensé que importara. Al fin y al cabo nadie respondió. ¿Cómo lo sabes? Encontré los borradores. Ella guardaba copias de todo. Emily metió las manos en los bolsillos de su chaqueta. Eran cartas desesperadas. Nathan contándoles del embarazo, pidiendo solo algún reconocimiento, no necesariamente dinero. Incluso envió una foto mía recién nacida. Nathan sintió una opresión en el pecho. La idea de que su madre, Victoria Collins, supiera de Emily era algo que nunca había considerado. Siempre había visto a William como el villano de esta historia. O eso creía. ¿Cuántas cartas? Al menos 12 en 2 años. Emily se volvió a mirarlo. Siempre asumí que tu padre simplemente las tiró sin leerlas, pero ahora me pregunto si tu madre las interceptó. La sugerencia golpeó a Nathan como un puñetazo. Victoria Collins, la matriarca siempre correcta y fría que había dejado a la familia cuando él tenía 10 años. Siempre había culpado a las infidelidades de William por la separación. Nunca mencionó a una amante embarazada. Necesito comprobar algo, dijo Nathan con la mente ya girando. ¿Tienes copias de esas cartas, algunas? ¿Quieres verlas? Nathan asintió. Y necesito ir a la antigua casa de mis padres. La mansión Collins había permanecido prácticamente intacta desde la muerte de William. Nathan rara vez iba allí, prefiriendo su apartamento en la ciudad. Pero ahora, mientras caminaba por sus pasillos silenciosos, buscaba respuestas que podían estar ocultas entre esas paredes. El despacho de su madre, una habitación que William nunca remodeló después de que ella se fue, estaba exactamente como lo había dejado: estanterías de libros, un escritorio elegante y aquel cofre de caoba que siempre permanecía cerrado en un rincón. Nathan recordó haber preguntado por él cuando era niño y recibir solo respuestas evasivas. Le llevó casi 1 hora hurgar entre cajones hasta encontrar una pequeña llave dorada escondida en un compartimento secreto del escritorio. Cuando por fin abrió el cofre, el corazón le latía con fuerza. Cartas, decenas de ellas organizadas por fecha, algunas aún en sus sobres originales, otras cuidadosamente dobladas. La letra era inconfundible, la misma que las copias que Emily le había mostrado. Cartas de Margaret Carter a Victoria Collins, suplicando compasión de una mujer a otra. Nathan se sentó en el suelo leyendo carta tras carta, y cada palabra intensificaba su ira. Su madre lo sabía. Siempre lo había sabido. No solo había ignorado las súplicas desesperadas de una mujer embarazada, sino que había ocultado activamente la existencia de Emily. En una de las cartas, Margaret había escrito: «No le pido a su esposo que reconozca públicamente a nuestra hija. Solo quiero que conozca a su padre, y quizá algún día a su medio hermano. Todo niño merece saber de dónde viene». Adjunta a la carta, había una foto de un bebé Emily de apenas unos meses. En el reverso, la fecha y un mensaje sencillo: «Emily Carter Collins, tu hija».
Con manos temblorosas, Nathan tomó su teléfono. Era hora de una visita que había pospuesto durante demasiado tiempo. Victoria Collins vivía ahora en una elegante propiedad en los Hamptons, lejos de las miradas de la sociedad neoyorquina. Tras el divorcio de William, había recibido una fortuna considerable y había elegido una vida discreta pero lujosa. Rara vez veía a su hijo limitando el contacto a alguna llamada ocasional en fechas importantes. Cuando Nathan llegó sin avisar, la encontró exactamente como la imaginaba, sentada en la galería acristalada tomando té, como si nada en el mundo pudiera perturbar su serenidad. A los 65 años, Victoria conservaba la elegancia austera que siempre la había definido: cabello perfectamente teñido, postura impecable, expresión controlada. Nathan dijo con leve sorpresa: «¡Qué visita tan inesperada!». Él no respondió al beso formal que ella le ofreció. En cambio, dejó un fajo de cartas sobre la mesa del té. «¿Qué es esto?», preguntó ella, aunque sus ojos revelaban que ya lo sabía. Cartas de Margaret Carter. Todas dirigidas a ti, todas sobre Emily, la hija que papá tuvo con ella, mi media hermana. Victoria dio un sorbo a su té como si necesitara tiempo para ordenar sus pensamientos. «Veo que has estado hurgando en cosas viejas. ¿Entonces no vas a negarlo?». Negar exactamente que su voz se mantuvo serena, casi clínica. Que tu padre dejó embarazada a una secretaria que ella intentó usar al niño para conseguir dinero. Es una historia antigua, Nathan. La frialdad de su respuesta avivó aún más la ira de Nathan. Ella no quería dinero. Solo quería que Emily conociera a su padre, que supiera quién era. Victoria se removió en la silla y por fin sostuvo su mirada. Quería mucho más que eso. Quería legitimidad, reconocimiento, una parte de la fortuna Collins. ¿Y qué si así fuera?, alzó la voz Nathan. Emily era su hija. Tenía tanto derecho como yo. «No seas ingenuo», replicó Victoria, dejando caer su fachada serena. «¿Crees que era la única? Tu padre tuvo aventuras constantemente. Si abríamos esa puerta pronto tendríamos decenas de mujeres afirmando que tenían hijos suyos. Pero Emily sí era su hija. Tú lo sabías. Tenía sus fotos. No se puede negar el parecido». Victoria apartó la mirada. «Hice lo que era necesario para proteger a nuestra familia». «¿Proteger?», casi gritó Nathan. «Destruiste una parte de ella. Condenaste a una niña inocente a crecer sin padre, a una mujer a criar sola a su hija». «Hice lo que haría cualquier madre», respondió Victoria con la voz endureciéndose. «Protegí a mi hijo. Protegí tu futuro, tu herencia». «¿Mi herencia?», repitió Nathan con amargura. «¿De eso se trata todo? ¿De dinero?». «No lo simplifiques», replicó ella. «Se trataba de tu lugar en la empresa, en la sociedad». William era débil. Si reconocía a un hijo ilegítimo, pronto lo dividiría todo entre múltiples descendientes. No iba a permitir que tu futuro estuviera en riesgo. Nathan negó con la cabeza, incrédulo. «Así que mientras peleabas con papá por sus infidelidades, al mismo tiempo ocultabas las consecuencias de una de ellas». «¿Qué clase de hipocresía es esa?». Victoria se puso de pie, visiblemente alterada. «No entiendes cómo era. Nuestro matrimonio ya se estaba desmoronando. Si esa mujer y su hija entraban oficialmente en nuestras vidas, yo lo perdería todo. William podría haberme dejado por ella». «Entonces no se trataba de protegerme a mí», concluyó Nathan con decepción evidente. «Se trataba de protegerte a ti. Hice lo que creí mejor en ese momento», insistió Victoria con la voz ahora ligeramente temblorosa. «¿Y después?». «Después de que tú y papá se separaron, después de que él murió». «¿Por qué nunca me hablaste de Emily?». Victoria dudó. Y por primera vez, Nathan vio algo en sus ojos que nunca había visto antes: culpa. «Ya era demasiado tarde», dijo en voz baja. «¿De qué serviría reabrir viejas heridas?». «No solo me ocultaste a Emily», acusó Nathan, «sino que la condenaste a una vida difícil por tus propias razones egoístas. ¿Sabes cómo creció? ¿Cuántas horas tuvo que trabajar su madre para mantenerla mientras tú vivías aquí en este palacio fingiendo ser la esposa agraviada?». Victoria volvió a sentarse, de repente más pequeña, más frágil. «Tenía miedo», confesó. «Miedo de perderlo todo si William reconocía a la otra hija».
Miedo de que me odiaras si lo descubrías. Luego, simplemente no supe cómo decírtelo. Nathan miró a la mujer que tenía delante, elegante, controlada, calculadora. Su madre, que siempre había parecido tan segura, tan convencida de sus decisiones. Ahora solo veía a alguien asustado que había tomado decisiones terribles para proteger su propia comodidad. Emily tiene 2 hijas, dijo finalmente. Tus nietas Lily y Sophie. Niñas maravillosas que nunca conocerás. Victoria alzó la mirada sorprendida. Nathan, no seas drástico. Podemos arreglar esto como adultos. Tal vez ahora pueda conocerlas. Ofrecer alguna compensación. ¿Compensación? Nathan soltó una risa sin humor. ¿Crees que puedes comprar el perdón? Pagar para limpiar tu conciencia. Estoy intentando hacer lo correcto ahora, argumentó Victoria. Es demasiado tarde, respondió Nathan poniéndose de pie. Emily creció sin padre por tus decisiones. Las niñas crecieron sin abuelos, y yo pasé toda mi vida creyendo que era hijo único, cargando una soledad que tú ayudaste a crear. Victoria extendió la mano suplicante. Nathan, por favor, soy tu madre. Él la miró durante un largo instante sintiendo una mezcla de lástima y decepción. Una madre que me ocultó a mi hermana durante 30 años, que tiró cartas suplicando ayuda, que puso el dinero y el estatus por encima de una niña inocente. Nathan recogió las cartas de la mesa. Tengo que irme. Emily y las niñas me están esperando. Mi familia me está esperando. ¿Y yo qué?, preguntó Victoria con la compostura finalmente rota. ¿Vas a sacarme de tu vida, Nathan? Se detuvo en la puerta y la miró por última vez. No lo sé, madre. De verdad no sé si puedo perdonar esto. Necesito tiempo. Mientras conducía de regreso a la ciudad, sintió un peso en el pecho. No solo ira, sino una tristeza profunda. Había perdido a la madre que creía tener. Pero quizá por fin había encontrado la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso para construir algo nuevo, algo honesto, algo mejor que lo que sus padres habían creado. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del apartamento de Nathan, mientras él observaba la ciudad a través del cristal empañado. Habían pasado 3 días desde su confrontación con su madre, y sus palabras seguían resonando en su mente. Sentado en la penumbra, iluminado solo por el resplandor tenue de una lámpara, hacía girar un vaso de whisky en la mano sin llegar a beber. Su teléfono vibró por 10ª vez ese día. Victoria, otra vez. Todas las llamadas anteriores habían ido al buzón de voz, y esta no sería diferente. Junto al teléfono, esparcidas sobre la mesa de centro, estaban las cartas testigos silenciosos de 30 años de mentiras cuidadosamente construidas. El timbre sonó, sacándolo de sus pensamientos oscuros. Al abrir la puerta encontró a Emily sosteniendo un paraguas chorreando agua. No contestas el teléfono, dijo simplemente. Las niñas están preocupadas. Yo también. Nathan se apartó para dejarla entrar. Lo siento. ¿Necesitaba pensar? Emily colgó el abrigo mojado y miró alrededor del apartamento a medio iluminar vasos usados, cartas sobre la mesa. No parece que pensar esté ayudando mucho, comentó encendiendo más luces. ¿Cómo supiste dónde vivo, Lily? ¿Le preguntó a tu chofer la última vez que nos recogió? Dijo Emily con una leve sonrisa. Siempre has sido muy observadora. Nathan negó con la cabeza, impresionado por la astucia de su sobrina. Siéntate. ¿Quieres algo de beber? Un té estaría bien. Tú también lo necesitas en lugar de eso, señaló el whisky casi intacto. En la cocina, mientras el agua hervía, Nathan sintió que el peso de los últimos días se aligeraba un poco. Había algo reconfortante en la presencia de Emily, quizá porque ella entendía mejor que nadie la complejidad de todo. Tu madre me llamó, dijo Emily cuando regresó con 2 tazas de té. Nathan se quedó helado. ¿Qué? ¿Cómo consiguió tu número? Al parecer tiene sus maneras. Emily dio un sorbo a su té. Me pidió que nos reuniéramos. Dijo que quiere conocer a sus nietas. ¿Qué le dijiste? Que lo pensaría. Emily lo miró a los ojos. ¿Qué debería haber dicho Nathan? Se sentó sintiendo el cansancio pesarle encima.
No lo sé. Parte de mí quiere mantenerte a ti y a las niñas lo más lejos posible de ella. Y otra parte, suspiró. Recuerda que a pesar de todo es mi madre, y en cierto modo también la tuya, la única abuela que Lily y Sophie tienen. Emily miró las cartas sobre la mesa. ¿Las leíste todas, todas? Tu madre era increíble. La forma en que escribía siempre digna, nunca pidiendo dinero, solo reconocimiento. Nathan negó con la cabeza. Y mi madre guardó todo sin responder jamás. ¿Por qué crees que las guardó en lugar de destruirlas?, preguntó Emily. La pregunta tomó a Nathan por sorpresa. No lo había considerado. No lo sé, admitió. Tal vez culpa. O tal vez nunca estuvo completamente en paz con su decisión, sugirió Emily. Las personas rara vez son totalmente buenas o totalmente malas, incluso cuando hacen cosas terribles. Nathan miró a su hermana con una nueva comprensión. A pesar de todo lo que Victoria había hecho, Emily no la juzgaba con la dureza con la que él lo hacía. ¿Cómo puedes ser tan equilibrada con esto?, negó tu existencia. Te quitó cualquier oportunidad de conocer a tu padre. Emily pensó un momento. Pasé años enfadada con tu padre, con tu madre, con el sistema que permitió que un hombre rico se deshiciera de sus responsabilidades. Pero la ira solo me consumía por dentro. No cambiaba nada. Tocó suavemente una de las cartas. Cuando tuve a las niñas me di cuenta de que debía decidir quién quería ser, qué ejemplo quería dar. Resentimiento o perdón, amargura o esperanza. Elegí el camino más difícil, pero el único que me permitió seguir adelante. ¿Me estás sugiriendo que perdone a mi madre? Te estoy sugiriendo que proceses tus sentimientos antes de tomar una decisión definitiva, respondió Emily. Perdonar no significa aprobar lo que se hizo. Significa liberarte de cargar con esa ira. Nathan permaneció en silencio asimilando sus palabras. Tras unos momentos preguntó, ¿cómo están las niñas? Extrañando a su tío favorito, respondió Emily con una sonrisa suave. Sophie pregunta todos los días cuándo volverás a cenar. Una calidez se extendió por el pecho de Nathan al oírlo. En solo unos meses, aquellas niñas se habían convertido en una parte tan esencial de su vida, que la idea de decepcionarlas le resultaba insoportable. ¿Sabes qué necesitas? Emily se puso de pie con decisión. Tiempo fuera de este apartamento, lejos de los negocios, lejos de toda esta presión. Tengo responsabilidades, Emily. Sí, cruzó los brazos, y una de ellas es cuidarte a ti mismo. Tómate unas semanas libres. Ten unas vacaciones de verdad por primera vez en tu vida. Pasa tiempo con nosotros. Nathan dudó. Los directivos de la empresa están presionando para una resolución final. Sobre todo esto. ¿Y qué quieres hacer con nosotros?, preguntó Emily. Quiero hacer lo correcto, respondió él sin dudar. Emily sonrió. Entonces, empieza por hacer lo correcto para ti. Respira, piensa y luego decide. Después de que Emily se fue, Nathan reflexionó sobre sus palabras. Tal vez tenía razón. Quizá lo que necesitaba no eran más reuniones ni más análisis, sino simplemente tiempo para sentir, para comprender qué era lo que realmente importaba. Tomó el teléfono y por primera vez en años llamó a su asistente con una petición sin precedentes. Mark, necesito que reorganices mi agenda para las próximas 3 semanas. Me voy de vacaciones. La pequeña casa de playa en los Hamptons había estado cerrada durante años. Había pertenecido a la familia Collins durante generaciones, pero William casi nunca la usaba, prefiriendo hoteles de lujo para sus pocas vacaciones. Nathan tenía recuerdos entrañables de aquel lugar. Era uno de los pocos donde su familia había parecido casi normal, antes de que el matrimonio de sus padres se desmoronara. La idea de llevar allí a Emily y a las niñas surgió de forma natural. No era ostentosa como las otras propiedades familiares, sino una casa sencilla frente al océano con acceso directo a la playa perfecta, para niños lejos del caos de la ciudad y de las obligaciones que los esperaban. ¿De verdad es tuya?, preguntó Sophie con los ojos muy abiertos mientras corría de una habitación a otra. En realidad es nuestra, respondió Nathan, observando la emoción de su sobrina. Pertenece a la familia Collins, y ustedes también son Collins.
Emily, descargando cosas en la cocina, se detuvo al oír esas palabras. Era la primera vez que Nathan los incluía de forma tan directa en el legado familiar. Los días siguientes transcurrieron en una burbuja tranquila de sencillez. Mañanas en la playa construyendo castillos de arena con las niñas. Tardes explorando el pequeño pueblo costero o leyendo bajo el suave sol otoñal. Noches jugando juegos de mesa o viendo películas todos amontonados en el gran sofá del salón. Para Nathan, era como descubrir una vida completamente nueva. Sin reuniones, sin llamadas constantes, sin la presión de decisiones que afectaban a miles de empleos. Solo él, su hermana y sus sobrinas, viviendo momentos que nunca imaginó que pudieran ser tan plenos. Uno de esos momentos ocurrió en la playa cuando Lily, normalmente reservada, se sentó a su lado, mientras observaban a Sophie correr detrás de las gaviotas. Tío Nathan comenzó con seriedad. «Te vas a quedar con nosotros para siempre». La pregunta inocente tocó el centro mismo de sus reflexiones. «¿Por qué preguntas eso, Lily?» Ella dibujó círculos en la arena con el dedo. «Porque las personas importantes siempre se van». Nathan sintió un nudo en el corazón. ¿Quién se fue, papá? El abuelo, al que nunca conocimos. La abuela de mamá. Los adultos siempre prometen quedarse, pero luego desaparecen. En ese momento, Nathan comprendió de verdad el impacto del abandono a través de las generaciones. William había abandonado a Emily. El padre de las niñas las había abandonado. Y ahora Lily temía que el mismo patrón se repitiera. «Lily, no puedo prometer estar físicamente presente todos los días», respondió con cuidado. «Pero sí puedo prometerte que siempre seré tu tío. Siempre seré parte de tu vida. Siempre estaré a una llamada de distancia si me necesitas. Esa es una promesa que no romperé». La niña lo observó durante un largo momento con una intensidad tan parecida a la de Emily. «¿De verdad lo prometes?» «Con todo mi corazón», respondió Nathan extendiendo el meñique. Lily entrelazó su meñique con el de él, sellando el pacto con la seriedad que solo una niña de 6 años podía otorgar. Esa noche, cuando las niñas ya dormían, Nathan y Emily se sentaron en el porche observando las olas bajo la luz de la luna. «Lily me preguntó si me quedaría para siempre», comentó él. Emily suspiró. «Tiene miedo de encariñarse. Desde que su padre se fue, se volvió más cautelosa con sus sentimientos. Le prometí que siempre estaría en su vida», dijo Nathan. «Es una promesa que pienso cumplir». Emily sonrió. «Lo sé. No eres como ellos, Nathan. No eres como nuestro padre, ni como el padre de las niñas. ¿Cómo puedes estar tan segura si solo me conoces desde hace unos meses? Porque los he visto», respondió ella. «Hombres como nuestro padre que ven a las personas como piezas desechables en sus juegos de poder. Tú podrías haber hecho lo mismo. Podrías habernos ofrecido dinero a cambio de silencio. Podrías haber desaparecido de nuestras vidas. Pero estás aquí construyendo castillos de arena con mis hijas y haciendo promesas que piensas cumplir». Nathan sintió cómo un peso se aliviaba de sus hombros. «Cuando encontré a las niñas en el cementerio, pensé que solo era culpa por algo que hizo mi padre. Pero ahora...» Busco las palabras adecuadas. «Ahora me doy cuenta de que ustedes son la familia que siempre quise. Una conexión real no basada en obligaciones ni apariencias. Incluso con todos los problemas que traemos encima», añadió Emily con una sonrisa, «especialmente con ellos. Las personas reales tienen problemas reales», respondió Nathan sonriendo. «Eso es lo que las hace verdaderamente reales». Cuando regresaron a la ciudad después de 2 semanas, Nathan era diferente, más calmado, más centrado y absolutamente seguro de los siguientes pasos que debía dar. La sala de conferencias de Collins Enterprises estaba llena cuando Nathan entró. Directores, abogados y su madre estaban allí, todos esperando para discutir la situación como la habían etiquetado cuidadosamente. Victoria Collins parecía haber envejecido desde su último encuentro. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de noches sin dormir y preocupación constante. Cuando sus miradas se cruzaron, Nathan vio algo raro en sus ojos: incertidumbre. Davidson, siempre formal,
Inició la reunión con un recuento detallado de la situación familiar y sus posibles implicaciones para la empresa. Se repartieron documentos, se presentaron cifras y se expusieron escenarios hipotéticos. Nathan escuchó con paciencia. Cuando por fin le tocó hablar, se levantó con calma. Aprecio el análisis exhaustivo, Robert, pero abordemos el punto central. He descubierto que tengo una hermana, Emily Carter, hija de mi padre con Margaret Carter. Emily tiene 2 hijas, mis sobrinas Lily y Sophie. Miró directamente a cada persona en la sala. Esto no son hipótesis ni posibilidades. Son hechos. Davidson se aclaró la garganta con incomodidad. Nathan, nadie está cuestionando el vínculo biológico. La cuestión es cómo manejar esta situación de una manera que proteja a la empresa y su legado. La situación, como la llamas, fue creada por mi padre, que decidió negar a su propia hija, dijo Nathan con voz firme. Y fue sostenida durante 30 años por mi madre, que ocultó la verdad incluso de mí. Victoria palideció visiblemente. Nathan, ya hablamos de esto. Hice lo que creí mejor en ese momento. Sí hablamos, respondió Nathan, y he pasado las últimas semanas reflexionando. Abrió una carpeta frente a él. Pedí a los abogados de la empresa que prepararan estos documentos. Son simples y directos. Deslizó una copia hacia cada persona en la mesa. Estoy transfiriendo el 20% de mis acciones de Collins Enterprises a Emily Carter. Además, estoy creando un fondo fiduciario para Lily y Sophie, que garantice su futuro educativo y financiero. Un murmullo recorrió la sala. Davidson fue el primero en reaccionar. Nathan, esto es impulsivo. Esas acciones representan una fortuna considerable y un poder de voto significativo en la empresa. Lo sé, respondió Nathan. También sé que a mi hermana se le negó su derecho de nacimiento durante 3 décadas. Este es solo el primer paso para corregir esa injusticia. Victoria se puso de pie, perdiendo por fin su compostura habitual. No puedes hacer esto. Piensa en la empresa, en el legado de tu padre. Estoy pensando en su legado, dijo Nathan con calma y decidiendo qué parte quiero preservar y cuál necesita ser corregida. Se volvió hacia su madre. Durante años tú y papá construyeron un imperio basado en secretos y sacrificios personales. Ganaron mucho dinero, pero perdieron mucho más de su humanidad. Yo no seguiré ese camino. Los directores comenzaron a expresar objeciones hablando del impacto en el valor de las acciones, de la percepción pública y de la posible inestabilidad del negocio. Nathan escuchó con paciencia y luego habló de nuevo. Mi decisión está tomada. Los documentos están listos y se presentarán hoy. Pueden trabajar conmigo para que esta transición sea más sencilla, o puedo buscar un nuevo equipo directivo que lo haga. La firmeza de su voz silenció incluso a los más opositores. Uno a uno, los directores y abogados fueron saliendo de la sala hasta que solo quedaron Nathan y Victoria. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella con una vulnerabilidad que él nunca había oído. ¿Es para castigarme, Nathan?, negó con la cabeza. No se trata de castigo, madre. Se trata de hacer lo correcto, de crear un tipo diferente de familia y de legado. Victoria parecía de pronto frágil. Todavía tengo un lugar en esta nueva familia que estás creando, Nathan. Sintió el conflicto en su interior. Parte de él quería cortar todo vínculo con la mujer que le había mentido toda la vida, pero recordó las palabras de Emily sobre el perdón, sobre elegir el camino más difícil. Eso depende de ti, respondió finalmente. Si estás dispuesta a conocer a Emily y a las niñas de verdad, sin juicio ni manipulación, quizá haya un camino hacia adelante. Victoria asintió lentamente con lágrimas contenidas. ¿Cuándo podré conocerlas? Cuando ellas estén listas, respondió Nathan, y eso puede llevar tiempo. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Una semana después, Nathan estacionó su coche frente a una elegante casa en una calle tranquila de Brooklyn. No era una mansión, sino una vivienda amplia y cómoda con un pequeño jardín delantero y un patio trasero perfecta para una familia con 2 niñas pequeñas. Emily esperaba en la acera con la incredulidad reflejada en el rostro mientras observaba la casa.
«Estás bromeando, ¿verdad?», preguntó cuando él se acercó. Nathan le entregó una carpeta. Escritura, llaves y todos los documentos necesarios. «La casa está a tu nombre». Emily negó con la cabeza, visiblemente emocionada. «Nathan, es demasiado. Primero las acciones de la empresa y ahora esto». «No es demasiado», la interrumpió con suavidad. «Es lo que debería haber sido tuyo desde el principio. Una parte justa del legado Collins. No sé qué decir. Di que aceptarás que dejarás ese apartamento estrecho y que les darás a las niñas un jardín donde jugar, sus propias habitaciones, un vecindario seguro». Emily volvió a mirar la casa y luego a su hermano. «¿Por qué? ¿Por qué haces todo esto?», Nathan sonrió. «Porque somos familia. Porque Lily y Sophie merecen estabilidad. Y porque tú mereces un nuevo comienzo». En ese momento las niñas salieron corriendo del coche. Sophie se aferró de inmediato a las piernas de Nathan, mientras Lily miraba la casa con los ojos muy abiertos. «¿Vamos a vivir aquí, tío Nathan?», preguntó Sophie saltando de emoción. «Sí, princesa. Esta es su casa ahora». Lily se acercó con cautela. «¿Para siempre?». «Para siempre», confirmó él, recordando la promesa que había hecho en la playa. Emily finalmente sonrió, rindiéndose a la emoción del momento. «Nos haces el recorrido, antiguo propietario». Mientras subían por el sendero, Nathan sintió como una calma profunda se asentaba en su corazón. Collins Enterprises continuaría adaptándose a los cambios que él había puesto en marcha. Su madre tendría tiempo para reflexionar sobre sus decisiones y quizá algún día construir puentes con la familia que había negado. En cuanto a él, por fin entendía dónde residía su verdadero legado. No en los edificios que llevaban el nombre Collins, ni en cuentas bancarias o acciones corporativas, sino en los lazos que estaba formando con estas tres personas que habían llegado a su vida de forma tan inesperada. En Lily, con su sabiduría precoz y sus ojos observadores. En Sophie, con su alegría contagiosa y sus abrazos espontáneos. Y en Emily, la hermana que nunca supo que necesitaba, cuya fortaleza y capacidad de perdón lo inspiraban a ser una mejor persona. Mientras veía a las niñas correr de una habitación a otra exclamando de emoción por sus nuevos dormitorios y el columpio del patio trasero, Nathan se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna, un lugar al que realmente pertenecía. Una familia construida no solo por obligación o por sangre, sino por elección, por esfuerzo, por amor genuino. Era un nuevo comienzo para todos ellos, un futuro libre de los secretos y mentiras del pasado, un camino arraigado en la confianza que habían cultivado con cuidado, conversación a conversación, momento a momento. Emily se acercó a él mientras observaban a las niñas explorar el patio. «Gracias», dijo simplemente con la voz cargada de emoción. «No solo por esto», señaló la casa, «sino por no rendirte con nosotros cuando habría sido tan fácil hacerlo». Nathan sonrió sintiendo una paz que nunca había conocido. «Debería ser yo quien te agradezca por mostrarme que la familia es mucho más que un nombre o una herencia. Aquí es donde encuentras tu hogar». Mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Nathan supo que por fin había encontrado su verdadera herencia. No en las bóvedas de la empresa ni en los negocios de su padre, sino en las sonrisas de sus sobrinas y en la aceptación de su hermana. Una herencia que ningún dinero podía comprar y que ningún secreto del pasado podría destruir jamás.